Ujú. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este segundo día de la 30ª Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. Vamos a comenzar con la tercera conferencia plenaria, la cual lleva como nombre Análisis de lazos de histéresis neuronales de orden fraccionario. Será impartida por la doctora Laura Rocío González Ramírez. La doctora Laura Rocío González Ramírez es licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Ciencias Matemáticas por el CIMBESTAF y tiene un doctorado en Matemáticas por Boston University, donde también tuvo una posición postdoctoral. Fue asignada catedrática CONACYT en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el año 2016 recibió el apoyo de Sofía Kovalevskaya, otorgada por la Sociedad Matemática Mexicana. Fue profesora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, donde realiza labores de docencia, investigación y dirección de tesis de nivel licenciatura y posgrado. Participa en los programas de posgrado en Ciencias Físico-Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en los programas de Ciencia y Tecnología, de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos del Instituto Politécnico Nacional. Sus intereses de investigación yacen en el uso de herramientas matemáticas y computacionales para el estudio de fenómenos en la biología y la medicina. Es investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras en el nivel 1. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Hola, pues muchas gracias al comité organizador por considerarme y gracias a todos los que están aquí. Pues el día de hoy les voy a hablar de un poco de los intereses de investigación que tengo, que es en el área de neurociencia matemática y biología matemática. Esta charla en particular está centrada en la parte tal vez más teórica de mi investigación y vamos a hacer lo siguiente. Primero quiero dar una motivación de una de las áreas de mi interés, que es la neurociencia matemática. Esa va a ser la primera parte de la charla. Después vamos a hablar de la derivada fraccionaria. Este tema no es común en nuestros cursos de nivel licenciatura, entonces vamos a definirlo y vamos a motivar la necesidad de utilizar esta herramienta para estudiar sistemas biológicos. Y posteriormente, en la tercera parte de la charla, vamos a hablar en específico de un fenómeno que se llama histéresis neuronal y vamos a ver cómo estas herramientas de cálculo fraccionario pueden relacionarse con experimentos que se hacen en tareas de percepción visual. Como pues tenemos muchos estudiantes y tenemos pues tres carreras aquí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, entonces vamos a tratar de definir en la medida. Si no están familiarizados todavía con estos conceptos, pues les pido que se fijen en las ilustraciones y en las ideas relacionadas a estos conceptos. Entonces, para la primera parte vamos a hablar un poco de esta intersección de matemáticas con neurociencia en particular, que es la base del fenómeno que vamos a estudiar.
Entonces, para empezar, bueno, en términos de neurociencia, las neuronas son las células básicas del cerebro, hay aproximadamente 100.000 millones de ellas y están comunicándose a través de procesos sinápticos que pueden ser de tipo químico o de tipo eléctrico. Estos procesos sinápticos se basan en la interacción de iones y a su vez esto, bueno, se cree que codifica la información que están transmitiendo entre las neuronas. Las neuronas de manera general las podemos dividir en excitatorias e inhibitorias dependiendo del efecto que una neurona tenga con su neurona vecina. En este caso, dependiendo de cómo actúa la neurona 1 con la neurona 2, pensando en el cambio de voltaje o la interacción sináptica, lo que sucede en el proceso sináptico, les decimos excitatorias o inhibitorias. Aunque en la biología pues resulta que es mucho más complicado que solo esta clasificación binaria. Hay evidencia de algunas neuronas que de hecho cambian de tipo de efecto. Entonces esas son la base de estudio en unidades fundamentales para tratar de describir la actividad cerebral. Ahora, este balance de excitación e inhibición es muy importante para el entendimiento de los fenómenos cerebrales. En particular, este balance o desbalance puede originar desórdenes, como lo sería, por ejemplo, el espectro autista o crisis epilépticas. Hay evidencia de que al no tener un balance adecuado puede dar lugar a distintos tipos de desórdenes. Estos balances se pueden medir de manera experimental y, bueno, se tienen ya estas evidencias clínicas respecto a la importancia del balance, excitación e inhibición para la correcta actividad cerebral. Durante crisis epilépticas, por ejemplo, hay evidencia de una hiperexcitabilidad, o sea, las neuronas están trabajando mucho y además las neuronas de tipo inhibitoria no están trabajando de manera adecuada y esa es evidencia pues clínica, experimental. Ahora, en neurociencia matemática utilizamos herramientas matemáticas y computacionales para tratar de entender fenómenos relacionados con actividad cerebral. Entonces aquí el objetivo es poder decir algo respecto a los mecanismos subyacentes en la actividad cerebral. Ese es el fin máximo. Las herramientas matemáticas pueden ser muy sencillas o pueden ser muy complejas, pero siempre tienen que abonar al entendimiento de los fenómenos que estamos estudiando. Entonces, en términos de modelación matemática, pensando en modelación mediante ecuaciones diferenciales en particular, tenemos modelos a nivel de unidades fundamentales, a nivel de una neurona y son modelos en la forma de sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales acoplados. El más famoso de ellos es el modelo de Hoshin-Huxley, que es un modelo que describe el potencial de membrana de una neurona. Y es un modelo de 4 dimensiones, 4 ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales acopladas. Y puede describir pues cómo es que las neuronas están teniendo estos cambios en el voltaje, que son cambios abruptos de voltaje llamados potenciales de acción, y se cree que de hecho la neurona está comunicándose a través de la distribución de estos potenciales de acción. Eso es a nivel de una neurona, y este modelo es tan importante que debido al mismo se les otorgó un premio Nobel de Medicina a los autores. Por otro lado, tenemos también modelos que son a nivel poblacional, que están tratando de describir información a nivel pues, de macro escala, es decir, a nivel de poblaciones de neuronas. Esto implica que ya no estamos describiendo el voltaje de una neurona, sino estamos describiendo posiblemente la actividad sináptica promedio de la neurona, que podemos pensar que es la manera en que se están comunicando las neuronas. Entre los modelos que tenemos en esta escala poblacional se encuentra el modelo de Wilson y Cohen y de Amari. Nosotros vamos a trabajar en particular con el de Wilson y Cohen. ¿Cuál es la importancia de estos modelos? Pues al estar describiendo información en una escala más grande poblacional, es más adecuada a la hora que nosotros queramos relacionar
con experimentos clínicos. Por ejemplo, si estamos pensando en una escala de milímetros cuadrados, aquí estamos describiendo la actividad en potencial de campo local, y en esta escala pues no podemos limitarnos a la descripción de actividades individuales de neuronas, tenemos que pensar en un enfoque para que computacionalmente podamos detectar información a nivel de poblaciones neuronales. Entonces, dependiendo de la escala, pues es más adecuado tal vez transicionar de un modelo para describir la actividad de una neurona a modelos que describen actividades promedios. Bueno, sin embargo, hay también muchos esfuerzos para tratar de hacer modelos realistas que incorporan información en distintas escalas, en escalas individuales y en escalas poblacionales. Entonces, esto es la base que estudiamos en neurociencia matemática. En escalas poblacionales, pues resulta que si tú ves distintas grabaciones como electroencefalograma, potencial de campo local, empiezas a visualizar distintos tipos de patrones espaciotemporales. Por ejemplo, aquí vemos lo que uno observa en potencial de campo local previo a la terminación de crisis epilépticas, y lo que vemos son propagaciones en tipo de patrones de tipo onda viajera, de hecho. Entonces ahí es donde también empezamos a intersectar con fenómenos que podemos describir mediante ecuaciones diferenciales parciales, en este caso que tenemos componentes espaciales y temporales. Entonces, las herramientas matemáticas en esta escala para niveles poblacionales pues resultan muy adecuadas para tratar de entender los fenómenos que estamos observando. Y además muy importante que complementan la información que tienen los neurólogos, los clínicos, los doctores, porque ellos se limitan mucho cuando analizan este tipo de información, se limitan mucho a análisis tradicionales, digamos, tal vez en frecuencias, en bandas de frecuencia, análisis de Fourier, pero la información espaciotemporal, ellos no la detectan con ese tipo de análisis. Entonces ahí las matemáticas pueden dar información nueva que abone al entendimiento de este tipo de fenómenos. Okay. Entonces les voy a poner un ejemplo cero que va a ser la base del modelo que posteriormente vamos a desarrollar, que es el modelo de Wilson-Cohen. Este modela la actividad promedio en poblaciones de neuronas excitatorias inhibitorias. Entonces pensamos que en una columna cortical tenemos pues poblaciones que vamos a resumir o encapsular mediante pues únicamente una variable que va a ser la actividad de poblaciones excitatorias o inhibitorias, y vamos a considerar las interacciones entre ellas, entre las poblaciones. Esto se ve en forma de diagrama como estas flechas, pero lo que quiere decir es que pues, la población excitatoria va a excitar a la inhibitoria, va a excitarse a sí misma, la inhibitoria va a inhibir a la excitatoria y va a inhibirse a sí misma. Entonces, esta interacción entre las poblaciones, de hecho, nos va a dar información importante sobre la dinámica que tenemos en la actividad poblacional. Entonces, el ejemplo cero es el modelo de Wilson-Cohen ligeramente modificado, y este va a estar escrito en la forma de un sistema de dos ecuaciones diferenciales. UE es la actividad promedio de la población de neuronas excitatorias y UI es la actividad promedio de neuronas inhibitorias. Entonces, lo que vamos a tener en el modelo, a manera resumida, posteriormente vamos a ver un poco la motivación de este modelo. Tenemos un término de decaimiento que dice que en la ausencia de interacción, la actividad promedio va a tender a cero, va a tender a decaer. Y después tenemos aquí la no linealidad, que se da en la forma de una función tipo sigmoide, que es una función que tiene por objetivo encapsular la interacción que tenemos entre las distintas poblaciones. Y eso se ve en el argumento de la función, donde tenemos una combinación lineal de la población excitatoria e inhibitoria. Entonces aquí S es una función de tipo sigmoide, podría modificarse, pero para nuestros propósitos la vamos a considerar como una función de tipo sigmoide. Y las W's son los pesos asociados a las interacciones, que son exactamente estos, ¿no? Que tanto
la excitatoria excita a la inhibitoria, que tanto la inhibitoria inhibe a la inhibitoria, y así sucesivamente. ¿Okay? El CAE y el CAI son umbrales sinápticos. Dependiendo de la población, puede ser que necesite más o menos interacción para hacer un término positivo, para tener una retroalimentación positiva a esa población, o no. Los términos Q sub E y Q sub I son impulsos externos, que sería como información externa que proviene no necesariamente de las poblaciones. Y lo que hacemos en este ejemplo 0 es modificar ligeramente el peso en la población inhibitoria para que empecemos a ver cómo, modificando ese peso, nosotros empezamos matemáticamente a ver qué dinámicas ocurren en la interacción de las poblaciones neuronales. Entonces, la manera en que modificamos ese peso es ponerle un parámetro que está afectando al efecto de la inhibición hacia ambas poblaciones. Ese parámetro es de la forma 1 menos épsilon, y el objetivo es que si épsilon vale 0, estamos pensando que tenemos una interacción normal, la población inhibitoria está trabajando de forma normal. Conforme el épsilon aumenta, pues este término se hace 0, y al hacerlo 0 estás apagando el efecto de la población inhibitoria. Eso quiere decir que tú matemáticamente estás pensando qué pasa si la inhibición ya no empieza a trabajar bien. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el ejemplo 0 que va a ser la base de nuestro análisis. Voy a dar algunas definiciones respecto al análisis cualitativo de soluciones de equilibrio, porque bueno, tenemos muchos estudiantes. Este tipo de temas son los que vemos en el curso de teoría de ecuaciones diferenciales 1 y 2 de la licenciatura en física y matemáticas. En ecuaciones diferenciales, en ingeniería o en algoritmia, puede ser que vean también un poco de análisis cualitativo. El objetivo no es resolver las ecuaciones, sino entender un poco acerca de la evolución de la dinámica de estas ecuaciones. Entonces, vamos a considerar que tenemos un sistema n-dimensional de ecuaciones diferenciales no lineales. Vamos a asumir que f es continuamente diferenciable para asegurar la existencia inicial de las soluciones. Y un punto de solución de equilibrio es aquella solución tal que la no linealidad se hace 0. Eso nos da soluciones constantes del sistema. ¿Okay? Y una solución de equilibrio va a ser asintóticamente estable en el sentido del diácono si básicamente tú siempre puedes mantener la evolución de las soluciones dentro de épsilon vecindades convenientes, que es lo que tenemos aquí en la imagen. Esta es la definición formal, pero podemos interpretar esa definición formal como que vamos a tener siempre una evolución cercana que se va a mantener de las soluciones de equilibrio, ¿no? Formalmente pues necesitaríamos pues esta definición. Entonces esta noción de estabilidad nos da también la pauta del entendimiento de qué va a suceder conforme pase el tiempo en el sistema, y nos va a relacionar con la dinámica que nos interesa estudiar, en este caso en la interacción excitación-inhibición. Lo que uno empieza a hacer en análisis cualitativo es fijarse cómo evolucionan estas soluciones de equilibrio, y pues lo que uno empieza a hacer es decir, bueno, si yo tengo un sistema no lineal, ¿cómo puedo empezar a entender este sistema? Y lo que puedes empezar a hacer es linealizar, ¿no? Para linealizar lo que uno hace, pues hacer la aproximación del sistema a primer orden mediante pues un cambio de variables y un desarrollo en serie de Taylor básicamente, y te queda un nuevo sistema tal que es lineal, ¿no? Que es como los que uno analiza en los cursos básicos de ecuaciones diferenciales. Y resulta que en este tipo de sistemas pues uno los puede resolver explícitamente y entiende muy bien cómo son las soluciones de equilibrio en ese sistema, que tenemos siempre la solución 0, y dependiendo del sistema podrías tener otra solución. Okay. Y hay un teorema que se llama el teorema de Harman y Gromman, que te dice que la evolución de las soluciones del sistema no lineal y el linealizado localmente son equivalentes, específicamente se dice que son conjugados, y las condiciones para que esto suceda, es decir, si tú ves a la linealización, lo que sucede cerca de la solución de equilibrio va a ser equivalente a lo que sucede en el sistema no lineal. Y bueno, esta es la base del análisis de cualitativo de linealización que uno realiza
en teoría cognitiva de ecuaciones diferenciales. Ok, bueno, ahora respecto a la estabilidad de las soluciones de equilibrio, lo que sucede es que si tú linealizas este sistema y analizas la estabilidad de la solución trivial en este sistema, lo que necesitas observar es la naturaleza de los eigenvalores asociados con esa linealización. Si los eigenvalores asociados al sistema linealizado tienen parte real negativa, entonces la solución es asintóticamente estable. De hecho, la región de estabilidad pues sería este plano XY tiene por objetivo que pensemos en la parte real y la parte imaginaria de los eigenvalores de la matriz de linealización, y si tenemos eigenvalores con parte real negativa, entonces vamos a tener estabilidad. Ahora, ¿por qué tendría que ser eso? Cuando uno resuelve sus sistemas de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, recordemos que lo que tienes que hacer es sacar tus eigenvalores y eigenvectores, ¿no?, de la matriz de coeficientes constantes, y posteriormente generas tu solución con combinaciones lineales adecuadas de exponenciales elevadas a los eigenvalores por eigenvectores, ¿no?, suponiendo el caso más sencillo. Entonces, pensemos, si tú tienes exponenciales elevados a los eigenvalores, si la parte real de los eigenvalores es menor que 0, esos exponenciales se van a ir a 0 conforme el tiempo aumenta, ¿no? Entonces, eso quiere decir que vas a tender hacia la solución trivial, hacia el 0. Entonces, esa es la razón por la cual se está pidiendo esta condición, para asegurar que la linealización pues te vas a ir a 0, y eso implica que el 0, siendo una solución trivial de la matriz de coeficientes constantes, pues va a ser una solución estable, ¿no?, que siempre vas a tender hacia ahí. Bueno, ese es como un curso de análisis cualitativo de manera muy rápida. Entonces, regresando a nuestro modelo 0 con el que estamos empezando, pues uno puede tratar de hacer este análisis cualitativo, que es un proceso de linealización de forma inicial, y lo que vemos es una transición entre un estado de baja actividad neuronal, en este caso, a una transición a un estado de alta actividad neuronal, de las poblaciones neuronales, pensando en esto como función del parámetro, que el parámetro está cambiando como la inhibición trabaja. Es decir, si la inhibición trabaja normal, tenemos un estado bajo de actividad de ambas poblaciones. Si empezamos a apagar el efecto de la inhibición, hay una transición, y si la inhibición no está trabajando bien, tenemos un estado hiperexcitado de actividad. ¿Ok? Esto en sistemas dinámicos es lo que se conoce como una bifurcación de Hopf supercrítica, que es un cambio de un punto de equilibrio estable, la aparición de una órbita periódica aislada y la transición hacia un nuevo estado de equilibrio, que en este caso sería por acá. Entonces, esto es algo que uno puede entender muy bien desde que tiene herramientas básicas en teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Bueno, ahora, eso es nada más para que entendamos cómo en neurociencia matemática relacionamos la parte de modelación con la parte de neurociencia, ¿no? Tratar de entender algo, en este caso, de la actividad cerebral. Eso es algo que hacemos en neurociencia matemática, pero bueno, se empiezan a hacer modelos cada vez más detallados, y se utilizan herramientas matemáticas cada vez pues, más complejas, ¿no? Entonces, vamos a cambiar de enfoque. Ahora vamos a hablar de modelación de orden fraccionario, actividad neuronal, que en cierto sentido pues no tiene tanta relación con el ejemplo que hemos visto, ¿no? Pero entonces vamos a ver cómo empezamos a relacionarlo. Para eso vamos a hablar brevísimamente acerca de la historia de la derivada fraccionaria. En 1675, Leibniz utilizó la que conocemos como la notación de Leibniz en una publicación.
el marqués del Hospital cuestionó a Leibniz mediante una carta qué sucedería si la n no fuera entero, si fuera un número, por ejemplo, no entero, por ejemplo, un medio. De lo cual, 20 años después, Leibniz concluyó esto conduciría a una paradoja de la cual algún día serán extraídas consecuencias útiles. Ahora, ¿por qué esto sucedió en un lapso de 20 años? Pues porque la comunicación se daba mediante cartas y era pues mucho más tardada. En 1738, Euler estableció la primera referencia a una derivada fraccionaria y posteriormente pues hubo trabajos de distintos matemáticos, entre los cuales está por ejemplo Fourier, Abel, Liouville, Caputo, entre muchos más, respecto al desarrollo del cálculo fraccionario. Aquí hay algunos archivos históricos de cómo empezaron ellos a trabajar con estas integrales fraccionarias y con las definiciones de derivadas fraccionarias. Ok, vamos a definir lo que es la derivada fraccionaria, la definición de Caputo. Le pedimos a la función que vamos a derivar ciertas condiciones, en este caso integrabilidad, en distintos intervalos, del intervalo a infinito, y la derivada fraccionaria de Caputo de esa función de orden alfa, con alfa siendo un número entre 0 y 1, sin incluir el 0, va a estar definida como 1 entre función de gamma de 1 menos alfa, la integral desde a hasta t de la derivada de la función sobre cierto término. Ahora, esta definición pues, está en términos de la función de gamma, que es una función compleja que extiende la definición de factorial. Ok, si tal vez no estamos tan elevados en nuestros cursos de nivel licenciatura, vamos a entender qué es lo que dice la definición de derivada fraccionaria. En primeras, notemos que esto, este término 1 entre gamma de 1 menos alfa es un término constante. Una vez que fijas el alfa es un término constante. Este otro término es un término integral, pero fíjate cómo están acomodados los términos. Eso lo podrías escribir de manera adecuada como una convolución de funciones. Recordando que en la convolución de funciones estamos viendo la interacción de dos funciones como el peso de una función con otra. Entonces, intuitivamente podemos pensar que aquí estamos midiendo el peso de la primera derivada con otra función. Y esa otra función es una ley de potencia. Aquí vemos otro ejemplo, pensando en esa idea. Tenemos la primera derivada y tenemos aquí un factor de 1 entre t menos tau a la alfa. Cuando alfa es muy cercano a 1, esta función va a ser básicamente algo que tiene mucho peso cercano a t, que aquí por simplicidad estoy poniendo t igual a 5. Mientras que si el alfa empieza a disminuir, le estamos empezando a dar más peso a otros valores de t. Es decir, este es un operador no local y lo que está haciendo es darle más información de la primera derivada respecto al tiempo. Ya no solo nos interesa esa noción de localidad temporal, sino nos interesa qué sucedió antes. ¿Okay? Entonces esa es una manera intuitiva en que podemos empezar a pensar en estas derivadas, sobre todo los estudiantes, ¿no? Hay otras definiciones, está la definición de Riemann-Liouville, por ejemplo, que intercambia la derivada, no está dentro de la integral, está afuera, y bueno, hay condiciones en las cuales pues ambas definiciones son iguales. Hay muchas otras definiciones más, yo solo voy a mencionar estas dos. Si a alguien le interesa, le puedo dar referencias. Ahora, tratando de entender esta interpretación de la derivada, que tiene mucho que ver porque a nosotros nos interesa ver qué significa, vamos a ver este ejemplo que me inventé, que se llama mi ejemplo de la tortuga. Entonces vamos a pensar que tenemos una linda tortuguita y tenemos la función f de t que está describiendo la posición de la tortuguita. Entonces la tortuguita está en posición 0 en el tiempo 0, está en posición 0 hasta el tiempo 1, o sea, está paradita. En el tiempo 1 empieza a moverse y llega a posición 1, que es lo que
estoy ejemplificando así aquí. Y en el tiempo 1 ya se quedó ahí quieta, ¿ok? Entonces, si tú te fijas en la velocidad instantánea, pues tenemos ahí una discontinuidad. Si nos fijamos en la derivada de la posición, pues no había cambio del tiempo 0 al 1. En el tiempo 1 a 2 teníamos, por la forma en que construimos la función, teníamos que la derivada es 1. Y después del tiempo, a partir del tiempo 2, pues tampoco hay cambio porque ya se quedó fija, ¿ok? Entonces, esta información la vemos en nuestra derivada, pues, de orden entero, ¿no? En nuestra primer derivada. Ahora, por fines únicamente didácticos, voy a juntar esto como si tuviéramos aquí un salto, aunque solamente es por fines didácticos. Ajá. Y posteriormente lo que voy a hacer es analizar cómo se comporta la derivada fraccionaria de esa función cuando tenemos un alfa cercano a 1 por la izquierda, es decir, un alfa de 0.9. ¿Cómo vemos la derivada de Caputo de esa función posición cuando tenemos un alfa cercano? Lo que vemos aquí es que, bueno, la información de este cambio de la tortuga va a ser tal que, bueno, entre 0 y 1, pues la tortuga pues va a decir no hice nada, ¿no? Pero en el tiempo 1, que fue cuando se movió, la tortuga pues detecta que hizo algo, recuerda que hizo algo. Y esa información todavía la ve, incluso en el tiempo 2, cuando ya dejó de moverse. Entonces, en ese sentido tiene el efecto de la memoria de lo que sucedió antes, ¿no? Porque está en el tiempo 2 y todavía como que se acuerda, creo que me moví un poco. Entonces, si bajamos el orden de la derivada, si bajamos alfa y lo acercamos a 0 por la derecha, pues resulta que el efecto de lo que sucedió en el tiempo 1 todavía es notorio incluso en el tiempo 8, ¿no? Digamos, está en el tiempo 8 y todavía la tortuga pues está recordando que tuvo cierto movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tenemos cierto efecto de memoria del sistema. La derivada fraccionaria está recordando lo que sucedió en la primera derivada y dependiendo del alfa es que tanto está recordando, ¿no? Okay. Entonces, ahí es donde entra esta interpretación, esta posible interpretación de la derivada de orden fraccionario como un índice de memoria del sistema. Y bueno, en biología y en neurociencia es muy importante pues saber, ¿no?, cómo es este efecto de memoria para la descripción de los fenómenos biológicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Una vez que te vas a modelos incorporando el índice de memoria, pues se vuelven muy complicadas y puedes obtener cambios. En nuestro caso, pues nos interesa relacionar modelos matemáticos de orden fraccionario que sean biológicamente motivados con resultados experimentales. ¿Okay? Ahora, esta propuesta de la derivada fraccionaria como índice de memoria, pues está documentada en un artículo donde se utilizaron distintos modelos de orden fraccionario para describir procesos biológicos, psicológicos, mecánicos de materiales por medio de ecuaciones diferenciales para tratar de entender este efecto de la memoria en los modelos y cómo se relacionan con experimentos, ¿no? Entonces, esto es también la base de los modelos que se utilizan. Ahora, yo aquí tengo una motivación del modelo de Wilson y Cohen que no la voy a presentar por cuestiones de tiempo. Si a alguien le interesa, con gusto le paso la referencia. Pero la razón por la que pongo esta motivación es para hacer notar que cuando uno trabaja en este tipo de áreas que están enfocados al entendimiento de algún fenómeno, en este caso biológico, como matemático pues sería muy fácil o adecuado nada más agarrar mi modelo de orden entero y decir, bueno, le voy a cambiar de operador, en vez de poner una derivada de orden 1, voy a poner una derivada de orden fraccionario. Tal vez sería muy no sé, tentador, ¿no?, hacer ese cambio. Sin embargo, como estos modelos son modelos pues que están representando un fenómeno biológico, es importante que ese cambio de operador tenga sentido para el sistema biológico. Entonces, lo que se hizo aquí fue un desarrollo del modelo tradicional y en algún punto en específico
específico, en el modelo tradicional tenía sentido cambiar el tipo de efecto que tenía el análisis de la actividad neuronal en distinto tiempo y poner ahí lo que es una ley de potencia. Y de esa manera es que nació la versión fraccionaria del modelo. Entonces, la razón por la que puse estas siguientes diapositivas es solo para hacer notar que cuando uno está haciendo modelación tiene que ser cuidadoso con este intercambio de operadores para seguir manteniendo lo que representa el modelo, ¿no? Entonces, uno puede ver por ahí en cierta parte de la derivación que originalmente se ocupaba un término integral que Wilson y Cohen básicamente dijeron, bueno, esto va a ser importante nada más cerca del tiempo t. Si uno cambia esa suposición y dice, bueno, esto va a ser importante con base a cierta ley de potencia, pues entonces es que ya tiene sentido meter un operador de orden fraccionario. Entonces, bajo ciertas manipulaciones detalladas de estos operadores y manipulaciones algebraicas, uno obtiene esto de aquí, que es la versión fraccionaria del modelo de Wilson y Cohen que les presenté anteriormente, donde este operador es la derivada de Caputo de orden alfa y donde tenemos incorporada lo que analizamos sobre qué significa esa definición. En este caso estamos considerando cómo fue el efecto del tiempo de la memoria con la actividad que estamos analizando de las poblaciones neuronales, ¿okay? Entonces, bueno, no solo se hizo un intercambio de operador, se hizo trabajo para justificar ese intercambio de operador y para no tener un modelo de orden entero, sino un modelo de orden fraccionario. Ok, entonces, esta es la situación actual en la que nos encontramos, que ya podemos cambiar estos modelos matemáticos con estas otras herramientas más complejas que nos dan otro tipo de información del fenómeno. Ok, entonces ahora sí llegamos a la última parte, bueno, a la tercera parte de la charla, en un intento de tratar de dejar algo de información aquí a los asistentes que no necesariamente son del área. Entonces, vamos a hablar de lazos de histéresis neuronales. ¿Qué quiere decir eso? Un fenómeno de histéresis es un fenómeno donde tenemos un cambio en un estímulo externo que causa una transición entre múltiples estados estables. Esto sucede, por ejemplo, en estos por ejemplo, que cambias la temperatura y se enciende el aire acondicionado. Si disminuyes o aumentas ligeramente la temperatura, puede que no apague el aire acondicionado con las mismas condiciones, ¿no? Sino necesita un cambio más abrupto para prender o apagar. Esto sería como el efecto de histéresis que estamos tratando de representar. Solo que este proceso de histéresis ha sido propuesto como un mecanismo biológico relacionado a procesos de percepción visual y auditoria. Vamos a ver un ejemplo de ello. Esto fue o ha sido el área de trabajo de Hugh Wilson, que es uno de los que describió en el modelo de Wilson y Cohen, y a lo largo de su vida académica él se especializó en tareas de percepción visual para tratar de entender a nivel neuronal qué es lo que sucede cuando uno está observando ciertos cambios de estímulos. Y en particular, en este artículo, lo que hacen es ciertos experimentos para ver cómo uno percibe una transición visual y cómo la entiende. Entonces, los experimentos que realizan son los siguientes. Van a tener sujetos que van a tener como gogles, y cada gogle va a tener estas rejillas con patrones en cada ojo. Van a cambiar un estímulo externo que va a ser el ángulo de disparidad entre estas rejillas. Es decir, tienes a tus dos rejillas y ellos empiezan a cambiar el ángulo. Ajá. Ahora, dependiendo del ángulo de disparidad, tu cerebro
va a empezar a tener la percepción de distintas cosas. Cuando el ángulo de disparidad es baja, tu cerebro eso lo va a ver como que la rejilla está doblada. Cuando el ángulo de disparidad ya es muy alta, tu cerebro va a tener algo que se llama rivalidad binocular. Lo que va a percibir el cerebro es que tienes una transición entre dos estados. Ajá. Entonces, lo que hicieron Wilson y estos investigadores fue hacer análisis de lo que se llama histéresis como en términos del ángulo de disparidad. Y le preguntaron a los sujetos en qué momento ellos veían este estado de que está chueco el estímulo, o en qué momentos ellos veían este intercambio entre los dos estados. Y lo que obtuvieron pues fue que tenían cierto fenómeno de histéresis, que vamos a tratar de explicar mediante esta imagen. La línea azul, la línea continua es uno de los estados, digamos, es fusionado, que está chueco. Entonces, si tú cambias el ángulo de disparidad, pues resulta que hasta este ángulo tú ya transicionas. Si tú ya transicionas al estado de rivalidad, si empiezas a disminuir esa disparidad, no vas a transicionar en el mismo ángulo. Necesitas disminuir más de ángulo para poder transicionar al estado de percepción de una sola rejilla. Entonces, esto de aquí pues es lo que se llama como un lazo de histéresis. En este caso es un lazo de histéresis de percepción visual que a su vez se relaciona con mecanismos corticales, con la forma en que las neuronas están percibiendo la información y la están entendiendo. ¿Ok? Bueno, entonces, dependiendo del ángulo de disparidad, pues ellos vieron que tenían estos lazos de histéresis y había una dependencia de las distintas condiciones experimentales. Pero, pues, uno de los cambios que hicieron también fue, por ejemplo, qué tan rápido ponían las rejillas. Dependiendo de qué tan rápido ponían las rejillas, pues ellos veían distintas características de los lazos de histéresis. Ok, entonces, cuando uno ve un sistema dinámico, en este caso las soluciones de ecuaciones diferenciales no lineales, puedes obtener estos mismos lazos de histéresis. ¿Cómo se verían? Pues se verían como algo así. Las líneas azules son estados de equilibrio estables, las rojas son inestables, y aquí tenemos P como un parámetro, tal que si aumentas P, tú vas a tener tendencia a quedarte en este estado estable. Posteriormente vas a transicionar con un P suficientemente alto a un estado alto, pero si disminuyes P, fíjate que no te puedes brincar hacia el estado bajo, te vas a quedar en el estado alto por mucho más tiempo y vas a necesitar un P mucho más bajo para poder bajar al estado bajo de actividad. Esto sería el equivalente de un lazo de histéresis, pero en un modelo matemático. ¿Okay? Entonces, esto es lo que esperamos obtener de nuestros modelos. Ahora, algo importante de este experimento es que había distintas condiciones experimentales. Uno de ellos fue el llamado experimento a bloques. En este experimento, a diferencia de otros de los experimentos, ponían al sujeto a que viera de forma continua los cambios de ángulos. Entonces, querían explorar cómo la adaptación afectaba a los lazos de histéresis, donde adaptación nos recuerda a algo que hablamos anteriormente, que era el efecto de la memoria, ¿no? Entonces, el hecho de que tenemos un efecto de la adaptación en este experimento nos hace pensarnos o plantearnos, dado lo que entendimos sobre el significado de la derivada fraccionaria. ¿No sería que la derivada fraccionaria puede entender esa información de adaptación como un término de memoria? Y entonces pues se propone estudiar un modelo de orden fraccionario de actividad neuronal para ver si tenemos consistencia con lo que estamos observando en los lazos de histéresis experimentales. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a considerar de nuevo el modelo de Wilson y Cohen fraccionario.
La diferencia es que ahora tenemos aquí este término fraccionario y ya no tenemos el término épsilon que teníamos en el primer ejemplo. Resulta que hay un análogo del teorema de linealización en derivadas fraccionarias, aunque sí se requiere ciertos detalles técnicos sobre el tipo de definición que utilizas, por ejemplo, y el hecho de que las soluciones de las derivadas fraccionarias no son sistemas dinámicos clásicos. Pero aquí lo importante es que cuando uno ve sistemas fraccionarios, la región de estabilidad no es la misma que en los órdenes enteros. Cuando dijimos que cuando resolvemos nuestras matrices x' igual a por x, con A siendo una matriz de coeficientes constantes, si tenemos nuestros eigenvalores de A con parte real negativa, ya sabemos que todos ellos, ya sabemos que conforme el tiempo aumenta, la solución se va a cero. Ajá. Eso es lo que sabemos de nuestro caso de orden entero. Pero si tú agarras una ecuación de orden fraccionario, x ya derivada de orden fraccionario igual a por x, ahí tú podrías tener eigenvalores con parte real negativa y podría ser que no necesariamente te vas a ir a cero. Ajá. Entonces la región de estabilidad pues está determinada ahí por pues ciertas condiciones que van ampliando la región de, van ampliando la región de estabilidad. Ahí me equivoqué en mi ejemplo, más bien puedes tener eigenvalores positivos que realmente en orden entero harían que las exponenciales crezcan, puedes tener eigenvalores positivos y podría ser que aún así te vayas a cero en orden fraccionario. Eso es lo que está tratando de decir este diagrama, ¿ok? Bueno, entonces si tú linealizas tu modelo fraccionario, pues ves estos lazos de histéresis con distintos órdenes fraccionarios, pero no tienes información adicional y tampoco tienes información sobre cómo relacionas con los experimentos de percepción visual. Entonces, lo que se hizo para analizar este modelo es un truco que se utiliza para este tipo de modelos, que consiste en que la función de tipo sigmoide, te fijes que hay cierto parámetro que te dice cómo es la transición entre un estado bajo y un estado alto, y tomes el caso límite donde la transición va a ser una función de tipo Heaviside que va a ser lineal a trozos. Entonces, estableciendo esa aproximación para tratar de entender el sistema y para tratar de relacionarlo con los datos experimentales, uno puede resolver el sistema bajo ciertas condiciones y puedes empezar a tratar de tener las condiciones experimentales que vimos en el experimento de percepción visual. Eso lo puedes hacer matemáticamente. En particular, se puede resolver, al ser un sistema lineal a trozos, se puede resolver explícitamente. Cuando uno resuelve sistemas fraccionarios, es común que aparezcan soluciones que están en términos de funciones de Mittag-Leffler, que son generalizaciones de, digamos, la función exponencial, pero mediante series de potencias infinitas. Estas son muy comunes que aparezcan como soluciones. Entonces, pues uno puede resolver explícitamente esos sistemas en términos de estas funciones de Mittag-Leffler y puedes hacer ahí experimentos numéricos para tratar de ver bajo qué condiciones empiezas a recuperar los lazos de histéresis y tratar de relacionar el modelo fraccionario con las condiciones experimentales. Eso es algo que uno puede hacer. También matemáticamente puedes cambiar el impulso externo para tener los mismos cambios que tuvimos en las condiciones experimentales. Por ejemplo, les mencioné que cuando hacíamos las tareas de percepción visual, había situaciones donde cambiamos la rapidez en que se hacían los cambios de ángulos y esto tenía cierto pues, efecto en los lazos de histéresis. Eso matemáticamente tú lo puedes hacer cambiando la razón de cambio del impulso externo, es decir, poner un impulso externo de forma pues, lineal a trozos, donde la pendiente de esa línea te indica qué tan rápido estás
tú transicionando tu impulso externo. Eso es algo que uno puede hacer y puede empezar a resolver ya explícitamente la información de este sistema de orden fraccionario, que aquí estoy poniendo pues uno de los resultados, y puedes ver cómo dependiendo del orden fraccionario empieza a cambiar la actividad de las poblaciones neuronales. En particular cuando el orden es muy cercano a 1, pues podemos ver que tenemos estos cambios de actividad que está como muy marcado. Conforme el orden empieza a disminuir, estos cambios vemos que están disminuyendo bastante en actividad. Ok. Posteriormente, dado que uno tiene las soluciones explícitas del sistema, uno puede crear explícitamente los lazos de histéresis con los distintos órdenes, y dado que tenemos información exacta de cuándo fue que transicionamos de un estado bajo a un estado alto de actividad, se pueden crear pues diagramas análogos de los que teníamos en el experimento de percepción visual, donde vamos a ver cómo dependiendo del orden fraccionario es que tenemos pues los cambios en los lazos de histéresis. Y aquí lo importante es que podemos replicar lo que se observó en el experimento de percepción visual, específicamente en la sección a bloques, que es cuando estaban repitiendo el experimento, donde tenemos el posible efecto de memoria. Eso lo podemos replicar con el modelo fraccionario con órdenes suficientemente bajas. Eso quiere decir que esa intuición que teníamos sobre el efecto de la memoria en el modelo sí está replicando los resultados experimentales que tenemos en esas tareas de percepción visual cuando tienen también el efecto de la memoria. Entonces ahí ya estamos tal vez en un punto pues muy difícil tal vez de encapsular, pero el punto importante es que el modelo fraccionario, con la interpretación que tiene, puede replicar la experimentación en el término que tiene en el caso en que tenemos efecto de memoria, que sería algo así como que lo que tenemos en este diagrama. Entonces, bueno, hay distintos otros análisis que uno puede hacer, como el efecto de la inhibición puede eliminar esta histéresis, y eso es algo que uno puede hacer también con las soluciones explícitas, haciendo ciertas manipulaciones de las mismas. Y esto pues tiene que ver también en el abono del entendimiento que tenemos de la interacción de la excitación e inhibición, ahora con el efecto de la memoria que tenemos mediante el modelo fraccionario. Bueno, resolviendo numéricamente el sistema fraccionario, si ya no queremos trabajar con las manipulaciones explícitas de las soluciones, uno puede también generalizar la función de interacción a una función sigmoide, la resuelves y puedes obtener resultados que son cualitativamente similares, que el orden fraccionario está afectando los lazos de histéresis neuronales. Ok, bueno, en términos de las conclusiones, lo que me gustaría que se lleven como moraleja, pues es que el orden fraccionario puede efectuar un papel muy importante en la dinámica de actividad cerebral, y estamos también, no lo puse aquí, pero sí estamos siendo cuidadosos en que el modelo fraccionario pueda tener sentido para el sistema que nosotros estamos estudiando, ¿no? Estamos siendo cuidadosos con esa parte de la modelación. Hay evidencia de un impacto no lineal dependiente de la razón y dependiente del orden fraccionario en actividad neuronal. Y bueno, tal vez también lo más importante es que podemos encontrar consistencias cualitativas del modelo de Wilson y Cohen fraccionario con las tareas de percepción visual, con los experimentos, ¿no? Y el efecto del índice, pues debido a todo esto que hemos estado analizando, pues juega un papel también importante que está empezando a ser analizado en estos modelos
que a pesar de ser teóricos, pues por lo que vimos, todavía tenemos esta oportunidad de relacionarlo con tareas, con experimentos, para tratar de entender mejor aún cómo es que pueden ayudarnos al entendimiento de algún fenómeno en biología. Bueno, respecto al trabajo actual que estoy realizando, además de este tipo de fenómenos fraccionarios que me resultan de mucho interés, es la propagación de patrones espaciotemporales en modelos de orden fraccionario de actividad neuronal, para ver cómo el índice de memoria afecta la propagación de patrones, para relacionarlo con observaciones que se tienen, por ejemplo, en epilepsia, y tratar de describir algo acerca de este tipo de fenómenos biológicos. También estamos haciendo algo de dinámica fraccionaria en un modelo cardiovascular, igual para ver cuál es el efecto de la memoria en este tipo de modelos de cardiovasculares. Y bueno, también de las cosas que me interesan es tratar de incorporar cálculo fraccionario en redes neuronales. En redes neuronales tenemos distintos métodos que nos ayudan a determinar los coeficientes de nuestras redes, como lo es el método de gradiente descendiente, pero también existe la versión fraccionaria de ese método, que tiene ciertos significados respecto a la memoria del sistema. Entonces ahí pues es de interés ver pues cómo es la ayuda de esta herramienta de cálculo fraccionario en redes neuronales. Eso es respecto a la parte de cálculo fraccionario. Respecto a la parte de matemáticas aplicadas, pues estoy colaborando con distintos estudiantes y profesores en la parte de modelación matemática con modelos de orden entero, y también la parte de inteligencia artificial, y estamos colaborando también con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, que tienen distintos también experimentos, sobre todo en modelos murinos, es decir, con ratoncitos, y estamos colaborando con ellos. Y bueno, también me encuentro colaborando en las líneas de física y matemáticas en medicina y matemáticas aplicadas, y no menos importante, también me gusta participar en distintos proyectos que tiene por objetivo la parte de equidad de género. Entonces también por ahí estoy colaborando. Y bueno, les agradezco su atención. Les dejo algunas referencias. Si hay alguien que necesita alguna referencia en particular, con gusto se la puedo dar, me pueden escribir o me pueden parar y yo se los paso, ¿no? Gracias. No sé si haya preguntas. Nada más para desinhibir aquí la cosa, porque las preguntas tienen que venir de los alumnos, ¿no? Quería precisar una